Los conceptos comparativos. Hasta ahora hemos visto que los conceptos clasificatorios corresponden a los sustantivos y adjetivos del lenguaje ordinario. También los conceptos comparativos encuentran su punto de partida en nuestra lengua cotidiana. El llamado por los gramáticos grado comparativo los adjetivos. Entonces, los adjetivos sí nos permiten hacer comparaciones. El lenguaje ordinario no solo nos permite clasificar a nuestros congéneres en altos y bajos, también nos permite precisar que un determinado humano que bajo es más alto que otro. Expresiones como más alto, más viejo, mayor, mejor, más ligero corresponden a conceptos comparativos. ¿Cómo pasamos de los conceptos clasificatorios a los conceptos comparativos? Es porque hay situaciones en que no podemos decir pertenece o no pertenece, como hicimos con la operacionalización de los primates, donde decíamos si tiene manos con 5 dedos es primate o no es. Hay casos donde hay unas escalas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la dureza, estamos hablando de una escala ahí. La escala de Mohs, que la trabajamos en clase, pues nos está diciendo información sobre eso. ¿Qué es más duro que qué? ¿Y cómo se hace? Se comparan qué tan duro es un material respecto a otro. Eso es lo que hacemos en la escala de Mohs. También se puede hacer en el viento. ¿Y qué conceptos comparativos tenemos? Los objetos que no exhiben fronteras rígidas, que no se prestan para un esquema clasificatorio, sino que presentan transiciones continuas de una variación a otra, formando series de formas intermedias. Entonces, entre largo y corto hay una serie, entre caliente y frío hay otra serie, entre alto y bajo hay una serie. Para introducir el concepto comparativo para una característica en que los individuos de un dominio poseen un mayor o menor grado, consiste en definir las relaciones de coincidencia y de precedencia respecto a esa característica, es decir, indica cuando dos objetos de ese dominio coinciden respecto a esa característica y cuando uno precede al otro en ella, es decir, que está antes. Por ejemplo, dos materiales coinciden en la masa cuando estamos comparando la masa con una balanza, cuando mantenemos los platos equilibrados, o hay una precedencia cuando el plato sube, cuando el material cuyo plato sube es el que tiene menos masa que el otro. Los conceptos comparativos producen ordenamientos que no son métricos, es decir, hacemos ordenamientos que solamente los hacemos mediante comparación. En esto pues utilizamos la formalización de esto está dado en estos términos. Si el término U coincide con el término B y el término B coincide con el término W, se dice que U coincide con W. Esto se denomina propiedad transitiva. La otra propiedad se llama la simétrica, es decir, que si U coincide con B, pues sucede al contrario, que B coincide con U. Y la otra es la propiedad reflexiva, que es que el elemento U coincide consigo mismo. Ahora, respecto a la precedencia, si U precede a B y B precede a W, entonces U precede a W. Con respecto a la reflexión, a la que P no es reflexiva en relación con C, como tenemos dos relaciones, comparación y precedencia, pues cuando dos elementos coinciden, U y D coinciden, entonces pues no van a tener precedencia, es decir, si son iguales, pues no hay uno más adelante que el otro, ni uno más pequeño. Y el contrario, si U no coincide con B, entonces nos va a producir una relación de precedencia. Si U es más pequeño que B, entonces U es más pequeño que B. Miremos un ejemplo concreto. Esto, las botellas. Vamos a utilizar la terminología y vamos a comparar estas tres botellas. Vamos primero a trabajar el criterio de coincidencia de alturas. Entonces en coincidencia tenemos U coincide con U. Esta es la botella, U coincide consigo mismo. Si U coincide con B, entonces B coincide con U. U es la botella
de esta botella coincide con la botella V, entonces V coincide con la botella U, se denomina simétrica, y la transitiva es que si U coincide con V y V coincide con W, entonces U coincide con W. Ese sería el concepto comparativo. Ahora miremos la formalización del concepto de precedencia, que también es comparativo, pero este es de coincidencia y este es de precedencia. Entonces tenemos las botellas V y W. Si U es más pequeño que V, o sea, si U precede a V y U precede a W, U precede a W, ahí se ve en la figura, U precede a V, V precede a W, entonces U precede a W. La otra, si U coincide con V, entonces U no precede a V. Entonces, miremoslo acá, si U coincide con V, quiere decir que U no precede a V ni V precede a U, porque son iguales. Y la tercera, si U no coincide con V, entonces U precede a V. Aquí tenemos U no coincide con V, entonces U precede a V. Esas son las propiedades formales que tienen este tipo de comparaciones. Lo mismo podemos hacer con la masa. Entonces en la masa tenemos tres masas, V y W, y miramos si hay coincidencia o no hay coincidencia. Entonces miramos acá. Entonces miramos el primer criterio. U coincide con V, ¿sí? Y solo si V balancea a W. Ahí está el criterio de balanza. ¿Cómo lo balanceamos? ¿Cómo lo comparamos? Mediante el balanceo. Si U y V son iguales, pues la balanza se va a quedar pequeña. Pero si U precede a V, entonces va a tener menos que V, y entonces la balanza se va a inclinar. Eso sucedería con estos 5 elementos. Este elemento, como es más pequeño, inclinaría la balanza con G, o sea que G bajaría la balanza mientras A sube. Pero estos dos que son iguales, la balanza se mantendría uniforme porque G y E pues se ve que son iguales. Lo mismo sucede entre F y D. F y D son iguales, entonces van a hacer que la balanza se mantenga. Pero si comparamos F con B, pues B va a hacer que la balanza baje y F que suba. El platillo de F va a subir. Entonces eso nos permite organizar en un ordenamiento métrico de acuerdo a cómo se comportan en la balanza estas masas. Entonces podríamos decir que A es la más pequeña, G y E que son iguales son precedidas por A, estas preceden a C, C precede a F y D que son iguales, y F y D que son iguales preceden a B.